Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a esta serie de Viajando por la Biblia. Ahora nos toca estudiar una historia muy bonita que es la de Jacob y Esaú, pero primero vamos a hacer una oración inicial. Esta historia está en el Génesis desde los capítulos del 25 al 33. Bendito Dios, gracias Señor por esta nueva historia bíblica que vamos a aprender. Disponemos nuestro corazón para que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como antecedentes, estamos estudiando lo que es los descendientes de Abraham, ¿no? Que está en el Génesis. Abraham se casó con Sara y tuvieron a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvo a Jacob y Esaú. Abraham también eh, tomó a Agar, la sierva de Sara, tuvo a Ismael y de Ismael sale toda esta descendencia. Y después de que murió Sara, pues tomó a Cetura y de Cetura también tuvo Abraham una descendencia. ¿Por qué hago esta antecedente? Porque de Abraham nacen las dos ramas teológicas iniciales de la humanidad. Así, de Sara con Isaac va el judaísmo y el cristianismo, mientras que de Agar con Ismael es el islam. Bueno, entrando en la materia. Recordarás en el Génesis 24:62, pues eh, Isaac y Rebeca se casaron. Y Rebeca tenía problemas para concebir. Isaac le pidió a Dios que fructifique su vientre y Dios le concedió este deseo. Pero resulta que el embarazo de Rebeca era muy complicado. Rebeca tenía muchos problemas en el embarazo, sentía como que había una guerra dentro de su vientre y desesperada le oró a Dios que qué es lo que le pasa, que por favor, si es que va a ser así, su embarazo más bien le quite la vida. Y resulta que esto pasaba porque ella estaba embarazada de gemelos y los gemelos dentro de su vientre luchaban. Entonces Dios le contestó y dijo que dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Bueno, Rebeca, bueno, ya llegó el tiempo de dar a luz y dio a luz los dos gemelos. Primero salió eh, Esaú, que dice la palabra que era pelirrojo y velludo. En otras traducciones dice que era rubio y velludo. Y luego, cogido del calcañar, cogido del piecito, salió Jacob. En cambio, era todo lo contrario, era totalmente, se dice lampiño. Su piel era muy lisita, muy suave, no tenía vellos. Y los niños fueron creciendo y a través de su niñez, pues se fue viendo las diferencias, no solamente en el aspecto de que el uno era pelirrojo y el otro no, sino su forma de ser. Así, Esaú se dedicó, salía, no estaba en casa, él salía a cazar, era un hombre de campo, no le interesaba aprender de Dios, de las escrituras, sino vivía de su casa y Esaú era el preferido de Isaac, porque desde pequeño pues salían a cazar con el papá. Y Jacob, en cambio, era un hombre sencillo, vivía en tiendas, era muy hogareño, le gustaba aprender de Jehová, oraba mucho, era cariñoso, era sensible, y Jacob era el preferido de Rebeca porque se quedaba pues con su madre en la tienda. Las características las encuentras en el Génesis capítulo 25, versículo 27. Crecieron los niños y ellas se hicieron hombres. Y Jacob un día preparó un guiso, dicen, muy delicioso, le gustaba la cocina, preparó un guiso que olía delicioso y que se veía delicioso. Y justamente Esaú regresaba
de la casa y Esaú regresaba cansado, exhausto, hambriento. Entonces le dijo a Jacob, hermano, dame de ese guiso tan delicioso que has preparado. Y Jacob le dijo, yo te doy, pero si me vendes la primogeniatura. Y Jacob, como no sabía la incidencia de esto, pues dijo, igual me voy a morir, así que sí, sí, te la vendo. Acordaránse que para ese tiempo no había contratos, la palabra valía, ¿no? Entonces dijo, te la vendo, no hay problema, dame de ese guiso rojo delicioso que has preparado. Y comió. La primogeniatura era algo muy importante que Esaú no sabía. Era la bendición que el padre daba a su hijo mayor. Ese título le confería al primogénito el mando sobre todos sus hermanos y la responsabilidad de cuidar de su familia tras la muerte del padre. Entre las características era que se aplicaba al primer hijo varón de la estirpe, se le daba al primogénito un porcentaje mayor de la herencia familiar, si no era toda la herencia familiar, se le confería el estatus de líder, de jefe de la familia, pero también se le exigía que demostrara que era capaz de dirigir a la familia. O sea, era algo importante que perdió Esaú. La palabra cuenta que posteriormente, pues bueno, Isaac fue envejeciendo, todo mundo envejecemos, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y todos envejecemos, eso es algo natural. Isaac fue envejeciendo y cuando uno envejece, em, empiezan a manifestarse las enfermedades, ¿no? Las dolencias. Tus abuelitas, tus abuelitos ya deben tener sus dolencias, les escuchas que dicen, am, la abuelita está con diabetes, el abuelito tiene Parkinson, etcétera. Entonces empiezan a manifestarse las dolencias. Bueno, la dolencia de Isaac fue sus ojitos, que dice que se le oscurecieron sus ojitos, es decir, se volvió ciego. Y un día, Rebeca, él escuchó eh, detrás de la tienda que Isaac llamó a Esaú y le dijo, hijo mío, yo estoy envejeciendo, siento que ya voy a morir. Así que lo que quiero que hagas es, por favor, ve, cázame un cabrito, hazme un guiso, tráeme para que yo coma, luego de comer yo te bendeciré. Entonces Rebeca eh, le, le comentó, lo llamó a Jacob y le contó lo que había escuchado y le dijo, yo quiero que esa bendición sea para ti, no para Esaú. Así que yo te ayudaré para que eso sea. Tú vas a llevar, yo voy a preparar el guiso y tú le llevarás a tu padre para que coma. Esto hacían mientras ya Saúl ya se fue pues a cazar, ¿no? Se fue al campo a cazar. Entonces Rebeca aprovechó ese tiempo para eh, hacer el guiso. Entonces Jacob le dijo, pero madre, es muy difícil engañar a mi padre, es cierto que está ciego, pero yo soy diferente a mi hermano. Yo no tengo vellos, yo huelo distinto, mi voz es diferente. Entonces eh, mi padre me va a reconocer y más bien me va a maldecir. Y Rebeca dijo, sea sobre mí esa maldición, pero no va a pasar nada. Así que lo que hizo fue ponerle pieles a, a Jacob para que Isaac, si lo toca, piense que es Esaú. Y también lo vistió de las ropas de Esaú. Le hizo el guiso y efectivamente Jacob le llevó a su padre el guiso. Vestido como Esaú y con las pieles. Entonces, eh, Isaac, eh, Isaac lo tocó. Dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, soy tu hijo Esaú. Dijo, ¿ya viniste de la casa? Sí, aquí está lo que me pediste. Y dijo, bueno, a ver, los brazos son de Esaú, el olor es de Esaú,
pero tu voz es parecida a la de Jacob. Le dijo, no, soy Esaú. Y bueno, comió Isaac el guiso y efectivamente eh, lo bendijo. Le dio la bendición del primogénito. Salía Jacob de la tienda de su padre Isaac después de la bendición y llegaba Esaú de la casa, ya con el cabrito, hizo el guiso, se lo llevó a su padre y total, Isaac le dice, ya me trajiste, ya te bendije. Entonces dijo, pero yo no te he traído. Entonces, Isaac le dice, ya, entonces bendije a tu hijo, a tu hermano menor Jacob, en lugar de ti. Dice, pero padre, dame tú también la bendición a mí. Entonces ya no había cómo, porque esa bendición era únicamente para el primogénito. Y Esaú se enfureció contra Jacob. Se enfureció y dijo que iba a matar a su hermano Jacob. Oyendo esto, Rebeca se preocupó mucho y bueno, Rebeca era una mujer muy inteligente, muy sabia y eh, Isaac la amaba por sobre todo y le hacía caso. Entonces, Rebeca le dijo, ve, va a matar Esaú a, a su hermano. Así que mandémoslo a la tierra de mis parientes para evitar que corra sangre entre hermanos. Y adicional, pues, como tenía otros hijos con otras mujeres, Isaac había tenido otros hijos, había bastante rencilla, bastante pelea entre ellos y Rebeca. Entonces también le dijo, no quiero que mi hijo Jacob tome mujer de aquí. Y lo convenció a Isaac. Y Isaac lo bendijo nuevamente a Jacob y le dijo que vaya a la tierra de Canaán y que tome mujer de ahí para él. Y oyó también el Esaú, o supo de esta bendición, y él dijo, no, yo no voy a tomar mujer de otro lado, yo sí me voy a quedar aquí y voy a tomar mujer de las cananeas. Y de la rama de Esaú nacieron justamente los edomitas. Aquí hay algunas referencias como en Crónicas, capítulo 1 del 34 al 54. Bueno, volviendo al tema de Jacob. Jacob se fue de la tienda, ¿no es cierto? Entonces se fue de Canaán y regresó a Harán, a donde pertenecía Rebeca. Y Rebeca, recuerdas que tenía un hermano que se llamaba Labán. Fue justamente para allá. Y antes de llegar pues al pueblo, los forasteros siempre acampaban fuera de las ciudades, cerca de los pozos, ¿no? Donde estaba el agua. Y había bastante gente que llevaba a un pozo gigante ahí sus animalitos, sus rebaños. Y a lo lejos pues venía Raquel con el rebaño de su padre Labán. Este pozo era especial porque tenía una piedra, digamos, y varios como bocas, varios abrevaderos. Entonces, venían, por ejemplo, ovejas de un lado, eh, los pastores abrían la piedra y bebían sus ovejas. Venían cabritos del otro lado, movían la piedra para acá y bebían las cabras, etc. Entonces, Jacob, viendo a Raquel, pues mujer, fue muy caballeroso y le movió la roca para que beban sus ovejitas. Y ahí le indagó de dónde venía, le gustó mucho también físicamente Raquel, y Raquel le comentó que su padre era Labán.
Entonces Jacob se arrodilló y le dio gracias a Dios. Y Raquel fue corriendo al pueblo a decir que ha encontrado pues al hijo de Rebeca. Labán salió a recibirle, pues sí le recibió en su casa y le dijo que sangre de su sangre era su sobrino y que no hay problema que viva con él. Em, para esto Jacob estaba interesado en Raquel. Le gustaba Raquel, se enamoró de Raquel a primera vista. Entonces habló con Labán y le dijo, bueno, ok, yo quiero que me la des en matrimonio a tu hija Raquel. Entonces Labán le comentó, bueno, ok, está bien, pero tienes que trabajar 7 años, el pago de Raquel será 7 años, tienes que trabajar para mí. Y como Jacob amaba a Raquel, aceptó eso. Pero Raquel tenía una hermana mayor que se llamaba Lea. ¿Qué pasó luego? Luego, ya pasaron los 7 años. Entonces ya fue el día de la boda y Labán le dio de beber mucho vino a Jacob. Y y como Jacob digamos, embriagado, se puede decir, no se dio cuenta, Labán le dio en lugar de Raquel a Lea, a la hermana mayor. Al otro día, pues, Jacob vio que no era Raquel, que era Lea, y le reclamó a su suegro que porque lo había engañado. Entonces Labán le dijo ahí, pero es que aquí primero se da, siempre la costumbre es dar a la hija mayor, luego a la menor. Entonces, Labán le dijo, si quieres a tu hija, a mi hija Raquel, entonces tienes que trabajar 7 años más. Entonces, Jacob, como amaba a Raquel, aceptó y trabajó 14 años por Raquel, hasta que Labán le dio a Raquel como esposa. Entonces, los descendientes de Jacob son. Aquí tenemos las dos esposas que serían Lea primero y luego Raquel. Lea tuvo algunos hijos. Cuando ya Lea no podía tener hijos, le dio a su sierva Bilca, que también tuvo. Raquel tuvo problemas para concebir y entonces también le dio a su sierva Silpa. Y luego de algunos años Raquel concibió a José y después a Benjamín. Y estas son las 12 tribus de Israel. De aquí nacen las 12 tribus de Israel. Una de ellas, Leví, no se la consideró después tribu porque de aquí salieron los levitas, que ya vamos a estudiar qué son los levitas en algún momento. Bueno, resulta que ya pues Jacob trabajó 14 años, su suegro era como un esclavo, y Dios bendecía mucho a Labán, lo enriqueció mucho a causa de Jacob, porque Jacob era el que trabajaba. Y Jacob habló con su suegro y le dijo, a ver, ya tengo mis esposas que son tus hijas, tengo descendencia, tengo muchos niños, mucha familia, y ya necesito hacer por mí mi propia heredad, mi propio patrimonio, mis propios bienes. Así que yo he trabajado para ti gratis y me merezco que me pagues un salario por ese tiempo, porque se entiende que trabajó después de los 14 años, algunos años más, ¿no? Entonces, bueno, Labán dijo, bueno, está bien, te voy a dar las ovejas, todas las que sean negras, las que estén rayadas, las que estén así, daba características de las que menos tenía. Y total, resultaba que lo que le daba Labán no importaba lo que le daba Labán,
fructificaba, es decir, parían más cabritos y sus rebaños se multiplicaban en gran manera y era como que Labán decrecía, se enfermaban sus ovejitas, sus vacas, sus cabras, o ya no daban más crías y en cambio Jacob se iba enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo. A tal punto llegó que Jacob era más poderoso y más rico que Labán. Entonces Labán empezó a envidiarlo, empezó a tenerle iras, a querer matarlo. Entonces Jacob pues vio la necesidad de huir de Labán, tomar a sus mujeres, a toda su descendencia, a sus siervos, a sus rebaños y salir de Canaán. Y adicional, Jacob, Dios, como era el primogénito, el bendecido de Dios, el bendecido de su padre Isaac y de Dios a través de su padre Isaac, entonces Dios le mandaba ángeles que lo cuiden y también los ángeles le dijeron que regrese a Canaán donde su hermano. Y era un mensaje de Dios. Entonces, Jacob preparó, se preparó para ir a Canaán. Y cuenta la historia bíblica que salió pues de Harán de nuevo y miren, esta línea verde es el viaje de Jacob. Miren por dónde pasó y era un viaje muy largo de muchos días para volver a Canaán. Durante este viaje pues él enviaba mensajeros porque tenía mucho miedo de su hermano Esau. Tenía mucho miedo de su hermano Esaú. Entonces él cuenta la historia bíblica que mandaba, por ejemplo, mensajeros, ¿no? Hacía como grupos. Empezó a separar sus rebaños y porque hacía grupos. Entonces mandaba con cabritos, con regalos a Esaú, porque ya se enteró que Esaú venía y venía con 400 hombres. Entonces eran hombres, según él, armados que iban a destruirlo a él y a toda su descendencia y a todos sus siervos y tomar todas sus posesiones. Entonces, le mandaba regalos como para ablandar el corazón de Saúl, porque recordarán que Saúl se enfureció porque Jacob le robó la bendición, la primogenitura. Y eso hizo varias veces. Y después dividía como su tienda, digámoslo así, dividía como para que si es que llega Esau, pues no mate a todos, queden vivos, sobre todo su familia. Y entre eso que hacía, hubo, Jacob luchó contra un ángel. Jacob se quedó como apartado, se quedó solo, ¿no? Y en la noche, en el Génesis 32, está esta historia del 22 al 32. Entonces cuenta la historia que Jacob estaba dormido, pues, y se le apareció un ángel. Y este ángel luchó Jacob luchaba con el ángel y ya era el alba, ya iba a amanecer y el ángel, y no lo dejaba que el ángel se vaya mientras no lo bendiga. Hasta que el ángel cogió y le rasgó un tendón del muslo. Ahí está más o menos que he estado investigando qué son estos de los tendones isquiotibiales, ¿sí? Es, es un tendón que une el muslo y entonces el ángel finalmente lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Mira, el origen de Israel, porque significa el que lucha con Dios. Entonces, y también adicional, por eso es que los israelitas en el 32, en el versículo 32, dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó Jacob
este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. O sea, no comen de los animalitos esa parte, hasta ahora los israelíes. Bueno, luego pues llegó ya el momento en que inevitable, ¿no? En que ya se encontraron los dos hermanos. Y bueno, o sea, Jacob pensó que Esau iba a matarlo y total Esau se bajó de sus camellos y corrió a abrazar a su hermana, a darle la bienvenida, a decirle que está en casa, a decirle que él es el dueño de todo, a decirle que regrese con él y que reine. Mira qué hermoso. Esau comprendió la bendición y aceptó la bendición de Dios. ¿Qué aprendemos? La importancia de conocer la palabra de Dios y dejar que esta obra en nuestra vida. Mira, en el caso de Esaú, Esaú no conocía la palabra de Dios. Esaú no sabía lo que significaba la primogeniatura. Esaú le vendió la primogeniatura. Entonces, no leía, no estudiaba la palabra, no oraba. Es muy importante conocer la palabra de Dios para nosotros tomar una decisión, para nosotros saber lo que tenemos que hacer. Es muy importante, es una guía, es un manual, no es un libro obsoleto ni de cuentos como dicen los ateos. Dos, no cambies aquello por lo que te arrepientas. Algo de inmenso valor por algo de poco valor. Fue justamente lo que le pasó a Esaú. Él cambió la primogeniatura, algo de inmenso valor, la herencia familiar, la posición de jefe de familia, la posición del líder de ser el primogénito, el de la línea elegida por Dios, por un plato de lentejas, por algo de poco valor. Y esto va más allá. Esta enseñanza es muy rica porque muchas veces nosotros, los seres humanos, justamente cambiamos las cosas eh, de mucho valor por algo de poco valor. Y esto se logra, ¿cómo se sabe? No, ¿cómo se sabe cuál es lo de mucho valor y cuál es lo de poco valor? Si es que no lo sabes, esto está justamente en la palabra de Dios y se ata a la primera enseñanza, conocer de Dios. Hay que vivir con la perspectiva eterna y para vivir con la perspectiva eterna hay que conocer la palabra para tomar buenas decisiones, para tener inteligencia, sabiduría en las decisiones. Tres, cosechas lo que siembras. Tus acciones tienen consecuencias. Obviamente que tienen consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias positivas o negativas. En el caso de Saúl, él no le dio la importancia, no conoció de Dios, no sabía la primogeniatura y la perdió. Ahora, claro, aquí también Jacob engañó. Y Jacob no necesitaba engañar porque recordarás en el Génesis 25-23 que ya Dios le dijo cuando estaban los dos en el vientre, dijo que el menor servirá al mayor. Eso ya era la palabra de Dios, era ya la sentencia de Dios. Entonces, él no necesitaba hacer nada, Dios lo hubiera hecho. Pero él, su madre Rebeca, engañaron, manipularon. Eh, Jacob le engañó primero a su hermano, ¿no es cierto? Le compró la primogeniatura. Luego engañó juntamente con Rebeca a su padre Isaac.
dándole el guiso y diciendo que él es Esaú y que lo bendiga y logró que lo bendiga. Sin embargo, mira, Jacob pagó y un alto precio por todas esas acciones, porque Jacob no fue a reinar a Canaán donde Labán. Jacob fue a ser un esclavo de Labán para tomar, para casarse con la mujer que amaba, con Raquel. Tuvo que trabajar 14 años como esclavo, se puede decir, y él cosechó lo que él mismo sembró. Es decir, Jacob manipuló y engañó acá a su padre Isaac, pues fue a dar donde Labán, que era tan o más manipulador que él mismo. Mira cómo le engañó Labán, dándole a Lea, después, bueno, o sea, no pagándole el salario, después que lo perseguía, después y todo lo que pasó. Entonces, no confíes en tu capacidad para manipular o engañar a los demás. Es más sabio esperar en Dios y confiar en su tiempo perfecto. 4. Dios puede usar nuestro pasado para su gloria. Dios transformó a Jacob y cambió su nombre a Israel. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos tomamos decisiones que luego nos arrepentimos. Sin embargo, si es que le pedimos perdón a Dios, si es que lo hacemos de corazón, Dios usa justamente esos errores para su gloria, para bendecirnos. Dios nos saca. Por eso la palabra dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Y muchas veces uno después de que pasan las cosas, uno dice, cuando está pasando ese río, ese fuego, esas pruebas, uno dice, eh, ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué decidí así? Etcétera, etcétera. Y después pasa el tiempo y si aprendes de Dios, Dios te muestra. Lo hice por esto, lo hice por esto, lo hice por esto, permití esto y sin embargo vas viendo cómo Dios te fue sacando también del pozo, del hoyo. Entonces, hoy Dios todavía puede usar nuestros errores para bien. No importa lo que hayamos hecho o dónde hayamos estado. Dios siempre está listo para perdonarnos y restaurarnos cuando nos volvemos a Él en arrepentimiento. En conclusión, a pesar de los errores de Jacob y las consecuencias resultantes, Dios aún podía transformarlo para su gloria. No importa por lo que hayas pasado o los errores que hayas cometido. Dios está listo para restaurarte y redimirte. Acude a Dios en arrepentimiento y Él convertirá tu historia en algo hermoso. Debemos vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras decisiones de hoy tendrán implicaciones de gran alcance para nuestra vida y de las de los demás. Debemos esforzarnos por ser pacientes y esperar el tiempo perfecto de Dios en lugar de apresurarnos a seguir nuestros planes. Esa ha sido la clase de ahora. Espero que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón, porque ese es el objetivo, ese es el propósito de estas clases, conocer la palabra y sobre todo con las enseñanzas, lo que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Vamos a hacer una oración final. Cierra tus ojitos. Bendito Dios, gracias Señor por este tiempo. Graba en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra y haz que nos arrepintamos, Padre Dios, que tengamos un corazón contrito y humillado como lo dice tu palabra, para que tú puedas redimirnos y bendecirnos. Gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús hemos orado. Ok, bueno, hemos concluido la clase de ahora. Que Dios me los bendiga inmensamente. Que la próxima semana sea de muchas y abundantes bendiciones para todos. Bye, bye.
Nos estamos viendo en una próxima clase, en una próxima historia bíblica.